Buenas tardes, son las 17:46 del día lunes 18 de diciembre y bueno, con resultados de sobre la mesa, ¿no? ¿Cómo estás, Juan Andrés? Buenas Hola tardes. Omar, ¿qué tal? Buenas tardes. Eh, Fíjate que, bueno, el resultado es bastante decidor, ¿no? 55-44 en contra, ¿cierto? Y, y con una puesta en escena del mundo político que todavía está tratando de entender qué es lo que está pasando, qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Y cuál es la lectura que tú haces, Juan Andrés, de esto, y pensando que ahora se puede decir, ¿no? Que tú eras parte del, del equipo, ¿no es cierto?, que estaba tras la campaña. ¿Cómo ves Sí, tú ese proceso? ¿Cómo lo viviste ahí? Y a propósito de los resultados, ¿cómo ustedes lo veían también? bueno Omar, yo primero es un resultado contundente, qué duda cabe. Por cierto, todo el derecho a las interpretaciones, a los análisis. Sin embargo, a mí me impresiona la forma como se está por un lado manipulando y por otro lado jugando de una manera bastante poco, poco objetiva, poco analítica de los resultados, ¿no? Hay una opinología en marcha brutal. Eh, Mira, yo cosas que son súper significativas para efectos de este resultado. Primero, yo creo que es indudable que el en contra es un en contra, lo decíamos en otro programa, esto se ratifica, es una expresión heterogénea, diversa, multifacética, no es una pura expresión, ni el punto de vista político, ni social, e incluso religioso. ¿No? Hay una diversidad, hay una heterogeneidad. Eso es un dato objetivo que nadie puede desmentir. Segundo, que creo que este resultado expresa fuertemente a un mundo que se ubica en el universo, también lo hemos dicho otras veces, pero hay que reiterarlo porque la verdad es que yo, con las pocas horas del resultado hasta en este momento, me impresiona el nivel de tergiversaciones, de niveles de manipulación. Me impresiona, me impresiona. La clase política, la élite, vuelve sobre la suya, ¿no? Parece que no. Dicen que aprendieron mucho, pero no aprenden nada, parece, o no quieren, no sé. Es como, por lo menos mirando lo que está difundiéndose, ¿no? Eh, este punto de referencia es súper importante, que aquí hay un universo de votantes que vota ahora por voto, y valga la redundancia, por voto obligatorio. Son 5 millones de personas. Ningún partido político, ninguno, había observado del punto de vista de la análisis, del punto de vista de la investigación, a este mundo. ¿Por qué? Porque como no votaban con voto voluntario, dejaron de ser importantes para las fuerzas políticas de manera transversal en los resultados electorales. Y ahí hay una autocrítica muy grande, porque si uno cree de verdad que las democracias se sostienen sobre la base, entre otras cosas, no es la única, pero sobre la base de el derecho al voto ejercido, que es una conquista de los pueblos, porque nadie se los ha regalado. Aquí, durante unos años atrás, empezó toda una verborrea de la libertad, el libertinaje y otras cosas más, pero la verdad es que en Chile la historia lo que muestra es que las luchas populares y particularmente las luchas de los proyectos emancipadores lograron conquistar el derecho al voto para trabajadores y trabajadores, para las mujeres, para los jóvenes, es decir, para el pueblo. Eso es así. Y eso no ha cambiado. Entonces aquí se metió una cosa muy compleja para una democracia. Antes del primer plebiscito éramos el país donde menos gente votaba en todo el continente. En todo el continente. Entonces, claro, si tú tienes una élite, una clase política, como dicen ahora, yo no creo en eso, pero tú tienes una clase, una élite dominante, no contenedora,
que finalmente le termina dando lo mismo si votan 4 millones, 5 millones y medio de personas, estamos en un problema muy serio. Desde el punto de vista de un punto crucial de lo que es una democracia. Yo no he escuchado este punto de referencia en ninguno de los análisis o de los comentarios de la opiniología que anda cursando en este momento. No lo he visto en ninguna, en ninguna. Como que no existiera, eso me impresiona, no existieran estas personas. Bueno, esas son las personas que decidieron el resultado. Esas son. Esas son las que decidieron el resultado del anterior también. Y van a seguir decidiendo los resultados en la medida en que ya prácticamente es imposible que alguien levante la voz y diga no, volvamos al voto voluntario, porque la verdad es que sería bastante antidemocrático. Esa es la verdad, antidemocrático, oportunista, sea de donde sea. Y si lo dice gente de izquierda, peor todavía. Para mí parece todavía peor, todavía peor. Entonces ocurre que ese mundo heterogéneo, diverso, multifacético, decidió este resultado y lo decidió de la manera concreta como lo decidió, o sea, el porcentaje es bastante significativo. Ese es un punto que yo creo que nadie puede desconocer. Ahora, aquí hay algo que a mí también me impresiona sobremanera, Omar. Empezaron los supuestos análisis, la opinología. Aquí no ganó nadie, nadie es ganador. ¿No es cierto? Y otros pasados para la punta que dicen, nos quedamos con la constitución de Pinochet. Totalmente válidas las opiniones, yo no estoy cuestionando aquello, para que después nos salgan las victimizaciones, el comunista, porque ese es otro mecanismo de defensa que tienen las élites dominantes, ¿no? Una victimización tremenda, cuando han ejercido el poder de una manera brutal también, brutal. Y no estoy hablando del tiempo de la dictadura, estoy hablando de los 90 en adelante. En los 90 en adelante. O sea, estamos con 5 millones de personas, de las cuales 4,5 millones votaron, y un poco más ahora, y votaron como votaron. Primero, aquí hay un dato real, en contra del texto que se les propuso. Podrán haber múltiples razones, pero fue en contra del texto que se les propuso. Y sería de verdad una vergüenza que se manipule, que se rebaje, que se reduzca la significación de aquello. Porque uno podrá tener distintas opiniones y distintos análisis, pero uno no puede despreciar a la ciudadanía cuando esa ciudadanía vota como vota y después decir, no, son ignorantes, no saben lo que piensan, no tienen, un montón de cosas. Yo he escuchado todo tipo de cosas de esta naturaleza, para después tratar de manipular el encuadre de que aquí, poco menos que, por ejemplo, una cosa que yo encuentro que no sé de dónde la sacan, de dónde sale. Se rechazaron los extremos. ¿Qué extremos? ¿Qué extremos? Se rechazaron los extremos. Ganó el centro. ¿Qué centro? Yo, Si uno hace el análisis desde el punto de vista estrictamente político, o sea, yo creo que hay ciertas categorías y conceptualizaciones que hay que mirarlas y observarlas muy bien. Y podemos hablar de eso más, pero desde el punto de vista del resultado de la gente que votó, de verdad es una falta de consideración y de respeto de esa política. Interpretar de esa manera o de otras una votación que concretamente, en primer lugar, es el en contra, el rechazo a un texto. ¿Y qué es lo que pesó en ese en contra? Porque eso también está cualificado. No es que esté en el aire. Lo que pesó en el en contra fueron cuestiones tan contundentes para la pervivencia de la ciudadanía, de esta ciudadanía y de las otras, como el tema del narcotráfico, el crimen organizado. Yo me voy a cansar de decirlo, a mí me impresiona incluso que de mi sector, gente de mi sector, no perciban la urgencia de enfrentar este tipo de flagelos en la sociedad. Porque uno podrá tener distintas opiniones y propuestas y críticas, efectivamente. Pero yo estoy hablando de otra cosa, yo estoy hablando de no enfrentar este flagelo. A eso me refiero, no enfrentarlo. Pero la derecha también, por la derecha ha manipulado groseramente y se ha resistido y se ha opuesto a un montón de proyectos de ley, entre otros el lavado de dinero,
lo hemos dicho otras veces, Ujú. lo llevó al Tribunal Constitucional para evitar que se aprobara esa ley. Entonces aquí hay una suerte de esquizofrenia política de los partidos, de las fuerzas políticas que tienen representación en el Parlamento, no tanto en los municipios, otra la realidad. Ahí las urgencias tocan directamente con las administraciones municipales. Yo no he escuchado a ninguna alcaldesa ni alcalde que hable despectivamente de estos asuntos. Tienen distintas opiniones, propuestas, pero nadie habla de una manera tan opuesta a esta realidad. Narcotráfico, crimen organizado, lavado de dinero, control territorial. Es brutal. Estamos hablando de vidas humanas. Horas antes del plebiscito mataron a un niño de 5 años. Siguen matando gente, siguen habiendo enfrentamientos. Yo francamente, Omar, digo, si uno este tipo de asuntos los ve desde la frialdad de una élite que no quiere reconocer el país real, bueno, ese es un problema de la élite, serio, profundo, y de la élite transversal, serio, Sí. profundo, muy profundo. El desarraigo con estas 5 millones de personas, a lo menos, es un dato objetivo de la realidad chilena. Lo que pasa es que para la gente derecha le importa un carajo tener desarraigo con este mundo. Pero cuando uno dice, bueno, los llamados centristas, los llamados izquierdistas también tienen desarraigo, la cosa se te complica. Y se sacan los pillos con el octubrismo y el octubrismo y le dan con el octubrismo. Ahora empezaron con el tema de los partisanos. Yo, de verdad, no sé si saben históricamente en Europa lo que son los partisanos, los movimientos partisanos. Creo que si lo saben es peor. Todavía es peor. Sí, fíjate que yo, frente a lo que tú planteas, Juan Andrés, eh, Texto y votaron porque quieren tener en la prioridad de las cosas el tema de enfrentar el narcotráfico, el lavado de dinero, el crimen organizado, que les jode las vidas todos los días. Los temas referidos al financiamiento de los municipios, que en el texto era atroz y terrible. La mayoría de los municipios se quedaban sin recursos para cosas tan básicas como pañales para la tercera edad, como programas sociales para mujeres, como cuestiones que tienen que ver con las mujeres y que cuidan, que hacen cuidado y que no merecen y que no les pagan ni un peso, para cuestiones que tienen que ver con luminarias, que tienen con cosas de esa naturaleza. Con el tema de la ley Papito Corazón, con el tema, volvemos a las mujeres, las violaciones a las niñas que quedaban ahí en la intemperie, la adolescencia, no solamente niñas, también sí. adolescentes, niños quedaban a la intemperie, la constitucionalización del negocio brutal de la ISAPRE y de la AFP. Esas son las cosas por las cuales la ciudadanía rechazó el texto. Entonces yo creo que si no se asume esto como un dato de realidad que marca la subjetividad de millones y millones y millones de personas, y vamos a seguir con lo mismo, yo entiendo que los oligopolios, los medios hegemónicos traten de semantizar como lo están haciendo y resignificar el resultado como lo están haciendo, y llevan una vez más a la élite política en forma transversal a darle opinión y le sacan fotos. En fin, yo no tengo nada con eso, al contrario, pero yo no veo en esto nada positivo desde el punto de vista de las urgencias socioeconómicas que este resultado implican para Chile, para Sí, Chile. Ahora, dicho esto, yo creo que rescato varios de los contenidos del comando de campaña del en contra de la declaración de los partidos, que se ha difundido muy poco, casi nada, la tomaron así como pum, casi nada, ni sí. siquiera los propios partidos han hecho mucho esfuerzo por la difusión. Ujú. Y rescato el discurso del presidente Boris anoche, donde plantean este tipo de cuestiones. Ahora, esto, Omar, para mi gusto, es la clave del cambio que se requiere en Chile. Porque si en los próximos días y semanas no se hace esto y se sigue con la dinámica floja, la dinámica de un parlamentarismo representativo agotado, donde dimis y diretes, yo creo que esta ciudadanía que votó en contra va a girar, no sé para dónde, en las elecciones que vienen y en sus comportamientos sociales, electorales, políticos, en fin. No sé, no tengo claro. Sí, Esos estudios de subjetividad son más complejos. El sí. PNUD los ha hecho en Chile muchas veces,
pero en este momento no hay ese tipo de estudios, no hay esas proyecciones. Yo creo que efectivamente es un mundo que quería, no porque no quieran una nueva constitución, amigas y amigos que están escuchando, no hay ningún estudio que muestre que esta ciudadanía, estamos hablando de los 5 millones, no quieran una nueva constitución. Pero muy distinto es que lo único que querían es que se cerrara este proceso constituyente, mal habido, mal llevado, con acuerdos cupulares. Entonces, uno dice, bueno, ¿se cerró? Sí, se cerró. ¿Hay posibilidades para los próximos años? Tampoco hay, si esa cuestión no es un asunto de un día para otro. Michelle Bachelet el otro día lo decía con toda la razón. Cuando está el estallido, que algunos siguen mirando con tan despectivos a una expresión ciudadana que no tiene nada que ver con hechos de violencia que se produjeron, porque aquí había millones y millones, y no todos estaban ejerciendo violencia. Cuidado, altamente peligroso lo que se está haciendo. Yo puedo ser, mira, Omar, yo soy testigo de gente que en el medio del estallido, cuando en el estallido no se producían hechos de violencia, cuando no había la represión que hubo, cuando tampoco había la reacción de violencia desde ciertos sectores de las multitudes, estamos hablando de millones, no había esa violencia. Ya había gente en los partidos no de derecha, también de este otro lado, que miraban así como, oh, ¿qué está pasando? Oh, se nos fue las manos, se nos fue todo de las manos. No, un miedo atávico a la expresión popular, un miedo atávico. Oh, Y luego eh, avanzaron hacia el octubrismo de una manera caricaturesca, perdona. Entonces, ujú. digo esto más porque, ¿qué es lo que ocurre? Si hay algo que fue también derrotado, y lo remarco, y no sé qué va a pasar después de esto respecto de cómo el tratamiento que dan, ¿ah? Pero lo que aquí fue derrotado, y eso es bien excepcional, porque en ninguno de los procesos anteriores lo había sido de esta manera. La hegemonía mediática que se la jugó entera por el a favor, por activar un clima de incertidumbre y de temor en las últimas semanas y días. Fue derrotada. Y ese es un dato que hay que mirar, porque quiere decir que la subjetividad ciudadana, esta subjetividad, los 4 millones y medio, los 5 millones, no están conectados como se supone que estaban, desde el punto de vista de la incidencia de sus conductas y sus actitudes, a la hegemonía mediática, como esa hegemonía mediática cree que están. Sí. Y curiosamente, hoy día bajaron las cortinas, cerraron la puerta y empezaron a hablar de cualquier cosa, y se acabaron un montón de cuestiones que las tenían ahí puestas como para generar lo que insisto, generan. O sea, y ojo, estoy refiriéndome a una clara tendencia, marcadísima tendencia al a favor. Yo no estoy diciendo que hayan inventado algo, no inventaron nada. La direccionalidad comunicacional de los medios hegemónicos estaba en el a favor, no el en contra. Y eso fue derrotado porque esta subjetividad ciudadana, yo creo que se inclinó esta vez por no en contra de un texto que es un texto de la derecha no conservadora, volvemos a lo mismo, de la ultraderecha, pónganle como quieran, es un texto de la derecha, del gran empresariado. Lucy llamó a votar a favor, la Confederación de la Producción y el Comercio llamó a votar a favor, la Exactamente. SOFOFA llamó a votar a favor, los Sí. partidos de derecha llamaron a votar a favor. Matei se equivocó lo que quieran, pero llamó a votar a favor. Entonces, por favor, miren, volvemos a lo mismo. Es que eso implica que no hay que dialogar, que no hay que incidir en el campo adversario, si no tiene nada que ver con eso. Es que yo creo que el ciclo del pacto transicional en Chile de los 90 en adelante lo cerró la derecha. Por favor, si Rincón está donde está por lo mismo y no va a cambiar. Y no es que a uno le guste eso, pero ya eso es parte de la correlación que se está generando. Y a mí me parece que las fuerzas progresistas, las fuerzas de izquierda, yo he visto unos análisis, quedó debilitada la izquierda. ¿Qué izquierda? ¿De qué están hablando? De verdad, en serio, ¿de qué están hablando? Yo Creo que fíjate, Brunner, que es un experto en sí, hacer pseudoanálisis para la prensa hegemónica, ha tratado de meter esta idea. Otros que hablan de los extremos. ¿Qué extremos? ¿Qué extremos? ¿Dónde están los extremos? Si en Chile en este momento no hay extremos, lo que hay es carencias dramáticas que la gente y que la élite
No es que no quiera ver, es que no quiere reconocer como lo que son, problemas que hay que enfrentar y resolver. Y ya lo hemos mencionado y habrá que mencionarnos todas las veces que sea necesario, porque la verdad es que la tosudez es inconmensurable. A mí me impresiona la tosudez, inconmensurable para no reconocer de verdad un resultado soberano de un pueblo, de una ciudadanía heterogénea, diversa, que la está pasando recontra mal en distintos planos, en Oye, distintos planos. oye, Juan Andrés, frente a eso Y, mismo que tú estás diciendo, mira, yo creo que hay que recalcar esto, ¿ah? Hay que recalcar el tema de que en el fondo el anterior rechazo y el en contra, por cierto, actual, son parte de un cuestionamiento a una élite política, económica y social. A la forma en cómo actuaron, a la forma en cómo redactaron, a la forma en cómo plantearon, ¿no es cierto?, su salida político-social a la crisis que existe hoy día en la sociedad chilena. Y eso hoy día es lo que, en el fondo, es el registro. El registro de lo que estamos viendo es eso. Y en ese sentido no significa que no hayan perdedores, hay perdedores claros. Republicano, un perdedor claro, o sea, la derecha, no clarísimo. solo La republicanos, derecha, la la derecha es una UDI, perdedora clara, RN, con un Evópoli. rostro directo, ¿no es cierto?, que lanzaron ahí para esconderse ellos, tratar Si de, podrán, mira, de Omar, zafar. podrán haber tenido diferencias, pero ellos se la jugaron Sí, por pues, el a favor. Y sí, si pues, hubiera por ganado, supuesto, tenían decidido enfrentar el resultado en conjunto. por Sí, supuesto. a ver, ¿y por qué perdieron? Perdieron por esta votación. Y esta votación, ¿cuál es el sentido de esta votación? La que hemos tratado de decir. Si hay alguna, entre comillas, rescate importante de la campaña, es que la campaña no fue una campaña espejo como la anterior. No nos hablamos a nosotros mismos, si no es menor, Omar, no es menor que una campaña se hizo sin banderas partidarias. Claro. Tú sabes lo que es eso para los partidos, trabajar su militancia. Mira, yo me inclino de verdad con emoción frente a la militancia que trabajó en esta campaña. A Sí, los que trabajaron, ¿ah? O sea, a los que salieron con banderas claro, chilenas, a los que salieron a conversar con este mundo, de los indecisos, sí, de este mundo que estamos hablando, a los que no se hablaron a sí mismos. Yo de verdad, mis respetos profundos. Esta es una campaña muy inédita entre las fuerzas progresistas y de izquierda chilena, muy inédita. Y se hizo bien, y se hizo bien. Nosotros trataron de llevarnos al carril de que había que salir a defender al gobierno. No lo hicimos, no se hizo. Trataron de marcar porque se dieron cuenta que no podían durante la campaña, que fue corta, trataron de marcar, o sea, primero defender el texto y se dieron cuenta que no tenían por dónde defenderlo. Y no porque la campaña del en contra tuviera grandes espacios, sino que porque, oye, y Omar, yo te he dicho, nosotros teníamos en la campaña el tema del narcotráfico, el crimen organizado, pero lo que reventó aquí fue la carta de un grupo académico de una universidad privada. Eso te demuestra que sí, en pues, nuestro sector, la gallada, nuestro sector, la gallada articulada, académica, está bien, respetable, pero estos temas, no sé por qué no los ven, no sé, claro. desconozco, Como por ejemplo desconozco. también el hecho de más de 50 empresarios detenidos, pues. Y Bueno, una ese cosa que impacto, que se ocultó Hermosilla, dentro de la Hermosilla, prensa. taparon, te fijas, o sea, si hay Lógico, una significación de esta campaña que mantuvo una direccionalidad para empatar, para interactuar con este mundo, y lo hizo. Y la ciudadanía y las redes sociales del en contra, y que te digo, ahí trabajó mucha gente de distinto tipo, ¿ah? Cuidado con los que hablan tanto del octubrismo, porque les quiero decir que hubo gente del octubrismo, no poca, que se sacaron la cresta trabajando por el en contra. Así que tengan un poco más de respeto, man. Tengan un poco más de respeto. Tengan un poco más de ¿sí? respeto por gente que también votó en contra y trabajó por el en contra, que no tiene nada que ver con la izquierda. Más bien se ubican en otros segmentos de la sociedad chilena, políticamente hablando. Tengan respeto. Claro, Alguna vez miremos la realidad, de verdad. Porque el en contra es eso, es eso. Eso fue lo que no pudieron parar, el texto. Entonces se fueron a otras cosas. Por ejemplo, agarraron el tema de que votar en contra era Boric. Tampoco le resultó. Tampoco le resultó. O sea, hay cosas de la campaña de la favor que no les resultaron, porque había una campaña que se confrontó con ellos y porque había una ciudadanía importante que no les creyó.
Ese es el resultado de esta campaña. Yo entiendo que es muy difícil para un medio como La Tercera, como el Mercurio, para los oligopolios, para los canales hegemónicos, los dueños son Heller, los dueños son, lo hemos dicho otras veces, CNN, Lucy, esos son los dueños de esos canales. Yo entiendo que en esos canales estas cosas no entran, pues, bueno, ¿cómo van a entrar? Porque se estarían golpeando la cara ellos mismos. Hasta ahí les Claro, llega el pluralismo porque no hay pluralismo, no tienen pluralismo, esa es la verdad. claro. Pero les ganamos en Sí, su cancha, por lo eh, menos en este sentido. Pero es primera vez, es inédito, Omar, es no, si eso, inédito. no, si yo lo veo así. Ahora la pregunta es porque aquí hay sectores que manipulan de una manera que dicen, bueno, entonces estos 4 años que estuvimos acá, esto no sirvió para nada, entonces quedan en un paréntesis, quedan en como una cosa del olvido, y resulta que ahora volvemos tranquilamente al 17 de octubre, ¿no es cierto?, del 2019. Y vienen y Claro, dicen, bueno, ya estamos ahí. Y qué bueno que estemos ahí. O sea, no han entendido nada. No nada, nada, entienden nada. nada. Nada, O mira, es un entienden chiste. mucho y lo que quieren Y hacer, ¿no es es cierto?, una vez es más lo que hacen, reimplantar que es una totalidad hablarse, comunicacional. claro, hablarse a sí mismo, reinterpretar, manipular. En fin, eso, mira, eso, yo otras veces aquí hemos conversado, a mediados de los 90 cuando el PNUD lanza este estudio cualitativo de la subjetividad ciudadana en Chile y sale el temor al otro, el temor a la delincuencia. Fíjate ya en ese tiempo, el temor a la delincuencia, a perder la pega, el temor Claro. al otro. En ese mismo tiempo salió el libro de Tomás Mulián, de Sí. Tomás, radiografía de un mito, Chile actual. Chile actual, claro, que impactaron a la élite, Sí. eh, porque aquí había una embriaguez, una borrachera postmoderna neoliberal. Eso es lo que había. Éramos el país ejemplo del mundo, weón. Perdona el garabato que dije, pero es así. Entonces, ¿cuándo la élite, cuándo el gran empresariado? A lo mejor nunca, pero tengo derecho a decirlo. ¿Cuándo se van a dar cuenta que el resultado de este plebiscito reflejó algo que es muy contundente y que no es novedoso? Y que no es novedoso. Porque te quiero decir que el rechazo, una parte importante de ese rechazo fue en contra de nuestro gobierno, porque nuestro gobierno equivocadamente, de una manera bastante prepotente incluso, desde que partió dijo, no, el tema del programa, y entonces algunos le decíamos, y no disparen al mensajero. ¿Qué sacan con disparar a los mensajeros o a las mensajeras? ¿Qué sacan, güey? Además uno no tiene ni siquiera mucho, nada de incidencia. Cuando decíamos, oye, si hay que gobernar, se requiere de medidas concretas para los primeros 100 días, en Chile la gente lo está pasando muy mal. No, no, si el programa es una cosa bien Claro, y autoritaria. esperemos los resultados porque ahí Bueno, ese realmente vamos a esperarlo poder fue un ejecutarlo. fracaso rotundo, porque Sí, junto pues. con una pésima campaña atroz, campaña espejo que la hizo el gobierno, Ujú. que la dirigió el gobierno, eh, muy poquita autocrítica. Yo veo de repente como que nos pasamos para adelante y nada, todo sigue igual. Mi preocupación, Omar, ahora, porque también pesó, yo no es que defienda el retiro, pero pesó la caída del retiro en marzo, porque en ese momento la Pero por gente estaba muy supuesto, angustiada pero por supuesto. y lo sigue estando Y y pesó, y responsabilizó. disculpa Juan Claro, Andrés, y pesó sí, dale. significativamente porque uno de los cuestionamientos principales al gobierno de Piñera y a la derecha y al abuso empresarial tenía que ver con eso. Y entonces cuando se llega al gobierno y no se continúa con esa política y no se valida esa política, en ese momento se produce un descrédito y una separación con la ciudadanía que no es menor, con ese porcentaje amplio de gente que estaba esperando eso, porque es una realidad, más No, allá de la cuestión sí, económica y de la macroeconomía. no, si lo que pasa, claro, es que a ver, Omar, en ese estudio que yo te menciono, el PNUD, y en estudios anteriores, a comienzos de los 90, estudios cualitativos de subjetividad. ¿Cuánto la gente estaba dispuesta a esperar para que se mejorara la situación socioeconómica que venía de la dictadura? 10 años. Y si tú miras, las expresiones de protesta social en Chile se fueron generalizando a partir de los 10 años. Sí, O sea, a mediados de los 90 y ya los 2000 empezaron ya más
significativamente. Estamos hablando de un país en donde había 35% de cesantía y había hambruna. Yo el otro día lo decía en otro programa, mira, eh, aquí estamos todavía en los 50 años del golpe y me parece muy importante que hablemos de la violación a los derechos humanos, pero tenemos que decirle a la ciudadanía que aquí la violación a los derechos humanos inconsiderada también hambruna. Si eso es violación a los derechos humanos, aquí había hambruna. Y ocurre que ese tipo de cosas se pasan de generación en generación. No son cuestiones que queden así como... Entonces, a mí me parece que mirarlo de una manera distinta, no sé, o sea, por ejemplo, asociar. Yo creo que hay que denunciar lo siguiente. Si la derecha sigue haciendo lo que está haciendo, que es boicotear medidas respecto de enfrentar el crimen organizado, el narcotráfico, medidas socioeconómicas, eh, bueno, ellos están defendiendo sus mezquinos intereses de clase y sus tasas de plusvalía, que son de las más grandes en el mundo, y lo van a seguir haciendo. Son brutales. Y sus fuerzas políticas están dedicadas a defender eso. Y no les ha ido mal. ¿Por qué no les ha ido mal? Miremos Argentina. ¿Por qué las otras fuerzas, las que la gente supone que deberían pujar y llevar adelante reformas para resolver los problemas de pervivencia, no lo hacemos bien, pues? Así de concreto. Lo demás es puro chiste, puro chiste. O sea, si alguien a mí me dice, uy, o sea, porque yo he escuchado gente, no, lo que pasa es que la gente no sabe cómo vota, son ignorantes. Chuta, yo no, con todo respeto y humildad, lean a Lenin, lean a Recabarren lo que dice sobre eso. Cuando una persona que quiere transformaciones desprecia a las masas o las caricaturiza, lean lo que dice Lenin, lo que dice Recabarren y lo que dice Mariátegui y lo que dicen un montón de gente. O ¿Sí? sea, en el fondo lo que quiero decir es que la tautología, para poder despreciar, cuando a ti te desprecian desde el punto de vista del nivel y la dimensión del desprecio que ocurrió en Chile, ¿no? Estamos hablando de millones y millones de personas, yo creo que uno tiene que ser un poco más humilde y más autocrítico respecto de las cosas por las cuales la ciudadanía pervive todos los días. Todos los días. Es increíble, o sea, si hay alguien que a mí me dice, no, la salud no es importante, a ver, o sea, si está la crema en la salud, Claro. la educación, se están haciendo esfuerzos, pero ahí está la cosa, está tensa. Eh, Salario, pérdida de poder adquisitivo, están quebrando muchas constructoras, la cesantía está subiendo. No, ahí hay un Esas, congelamiento terrible. ¿Sí? esas son las cosas que a la ciudadanía le impactan y le afectan, y le afectan. Yo creo que terminemos con las miradas espejo, terminemos con la política espejo, dediquémonos más a ser parte de esa ciudadanía, a trabajar con ella, con humildad, con convicción. Y yo creo que nuestro gobierno no tiene meses para cambiar sus políticas económicas y sus políticas sociales. Y si ¿No? seguimos de alguna manera, más o menos, haciendo lo mismo, mira, lo digo con tanto cariño y con tanto compromiso, pero va a ser un desastre. ¿Sí? Eso puede ocurrir. ¿Sí? Yo creo que esta, como dijimos la vez anterior, aquí hay un respiro para poder tener un segundo tiempo que vamos a ver cómo lo jugamos. Pero, pero hay que entrar a jugar. Nos están dando esa oportunidad de jugar. Vamos a ver Claro. si somos capaces, como coalición, de poder eh, darle un poco de esperanza y a la gente que está esperando algo. Si hoy día hay situaciones que, como dices tú, que son muy dramáticas. Si es cosa de ver el costo de la vida para ver lo dramático que es. Si es cosa de ir a mirar a un supermercado cuánto cuesta un kilo de arroz, cuánto cuesta un kilo de papa, cuánto cuesta un paquete de tallarines, qué es lo que La come la cantidad de gente. gente que está vendiendo en la calle.
Claro. O sea, O a sea, ver, si el, uno no el, observa eso, no ve eso, yo no sé qué es lo que está mirando. el comercio ambulante es el eslabón más débil, porque ¿Sí? es cierto que tras el comercio ambulante hay mafia y hay un montón de cosas, pero al final tú terminas atacando al eslabón más débil, a la persona que se fue ahí a la calle a vender cosas para comer, si es que le da. ¿Sí? Entonces, chuta, uno dice, es complejo, es complejo. A la vez se te produce este fenómeno del crimen organizado y el narcotráfico que, o sea, la dimensión que tiene es la que es. O sea, yo creo que ya a esta altura, No, no hay no mucho sé, que... no sé, yo creo que hay cosas, mira, hay cosas que de este resultado, a ver, no sé, yo espero que de verdad generen el impacto que tienen que generar. Porque si no lo generan, y ya a mí la derecha, no es que no me importe, pero mira, la derecha manipula, lo hemos dicho otras veces, abusa del tema del narcotráfico, del crimen organizado. Ellos, al final, mira, el negocio, sí. Si eso está metido en las apuestas, está metido en los casinos, está metido en las tarjetas, el negocio, ellos ahí, ahí. Y se vio con los gobiernos de derecha. Los dos gobiernos de derecha no hicieron mucho respecto a todo esto. No hicieron mucho, si esa es la verdad. Y alegaban desde mediados de los 90 que venían, que las... Y al final, cuando fueron gobierno, no pasó casi nada. Si aquí, en verdad, el único gobierno que ha hecho cosas relativamente significativas en relación a estos tremendos flagelos que tiene la sociedad chilena es este, pero no son suficientes porque no dan, porque es demasiado fuerte el fenómeno. Sí, Entonces se requieren cosas más profundas y se requieren más cosas más profundas en los niveles socioeconómicos también, en el tema del trabajo, en el tema de la desocupación, en el tema de los salarios. En fin, hay varios aspectos. Yo creo que hay que mirar más políticas públicas de impacto más rápido y más directo. O sea, no es solo suficiente que tú digas vamos a ordenar el tráfico ambulante, ya, pero porque ahí hay mafia, ya, pero la gente que trabaja ahí, ambulantes, ¿qué le propones? ¿Cómo lo ¿qué sacas pasa? de ahí? Yo sé que, Claro. ojo, que no es fácil. No, Decirlo pues, es súper fácil, sí, pero pues, no es no, fácil. Hay que tener toda una articulación social dura, una articulación sí, social fuerte. No es fácil. Pero ¿qué otro camino te queda como gobierno progresista? ¿La represión? ¿La pura y estricta represión? sí, Ahora, hay aspectos donde yo creo que hay que trabajar con más rapidez, con más inteligencia policial, porque detrás de esto sí hay mafias, como las hay en el lavado de dinero, como las hay en las tarjetas, como lo hay en las inmobiliarias, como lo hay en los casinos, como lo hay en el robo de madera. Sí, yo digo, la investigación que se hizo en la octava respecto al robo de madera dejó en evidencia lo que dejó, pero este es el primer gobierno que hace eso, los demás gobiernos no hicieron nada, 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 yo, nada, nada. yo diría que cuando se escudriña un poquito y cuando hay voluntad de investigar, se llegan a situaciones que nos dan sorpresa, como esto más de 50 empresarios, como la situación que se da en el sur y como otras más que se han ido desencadenando, por cierto, y algunas dolorosas como las que nos tocan también al interior del propio gobierno, por lo demás, Así es, así es. por lo demás. Eso lo hemos dicho otras veces, deberían haberse tomado medidas hace rato, no esperar ahora. Hace rato. Hace rato, sí, sí. Lo mismo que pasó el primer año de gobierno, cuando decíamos, gobernar significa enfrentar la situación del país tal cual como es. Se necesitan medidas para los primeros 100 días. No, no, el programa es el gobierno. Nadie hablaba de que no fuera el programa, si habían oposiciones dicotómicas bien Sí, pues, simplonas en realidad. no, Falta de sí, gestión de gobierno, falta de gestión de gobierno. Y yo sí, creo que ahora tenemos mucho menos espacio y tiempo que lo anterior, porque tenemos, a pesar del resultado, una derecha que por lo menos por lo que uno ve en esta hora no muestra ninguna señal de ir al diálogo para enfrentar cosas que son tan graves y profundas como las que hemos mencionado. Y el resultado es el que es. O sea, yo creo que hay que, como dicen ahora algunas y algunos, hay que leerlo. Sí, pues, sí. ese es el No, sí, yo resultado. creo que eso.
O sea, yo creo que este resultado hay que analizarlo muy en profundidad. Hay que ver, por ejemplo, el impacto del voto femenino, por ejemplo. ¿Cuánto fue el impacto del voto femenino en No, esto? si fue muy alto, Omar, fue muy Claro, alto. claro. Pero toma en consideración por qué fue muy alto. Sí, pues, no, lógico. Si son Por, razones súper concretas. sí, pues, muy concreta. Sí, pues porque el texto ya, y se denunció. Claro, la derecha decía, no es que se vaya a suspender el aborto por tres causales. ¿Cómo que no? No pudieron desmentir este tema de que las niñas violadas o las mujeres que eventualmente por diversas razones, y la vida es más compleja de lo que algunas y algunos creen, cuando viven la experiencia concreta se dan cuenta, pero cuando no la viven, van sobre la realidad a imponer dogmáticamente, y eso le pasa a la gente izquierda, centro y derecha en Chile. Tenemos una cultura del dogmatismo, Sí, tenemos una cierta cultura del dogmatismo, y eso es muy complejo. Entonces ocurre que con el tema de las mujeres pasó eso. O sea, yo creo que las mujeres transversalmente reaccionaron frente a un texto que ponía en riesgo muchas cosas. La ley Papito Corazón, eso la afecta a ella, a las mamás, porque en sí, Chile, pues, realmente, objetivamente y subjetivamente, quienes se hacen cargo de las niñas y los niños no son los hombres, la mayoría de las veces, son las mujeres. Esa es la realidad, y las mujeres se ven afectadas. Entonces les iban a quitar, se iba a salir una ley Papito Corazón que tenía que ver con esto. Reaccionaron. Ley de aborto, pero no conceptualmente, sino que concretamente, reaccionaron. Niñas violadas, reaccionaron. Temas que tienen que ver con el pago de trabajos que a las mujeres no se les iban a pagar, ni siquiera la posibilidad de que se les pagaran. Reaccionaron. Y otras cosas que también afectan a las mujeres, porque a mí no me van a decir que a las mujeres no les afecta cuando no hay trabajo, cuando no hay salario. Si mira, el último estudio que se hizo en Chile del censo subió, si yo no me equivoco, de 5 hogares, 3 están encabezados por mujeres como jefas de hogar. ¿Qué significa jefa de hogar? Que es la que provee. O sea, ¿qué es lo que significa que es la que provee? Que es la que lleva las lucas, la que lleva la plata a la casa. sí, sí es. Entonces, de eso no hay grandes reportajes, de eso no hay. La hegemonía mediática de esas cosas no se preocupa, pero es real. Entonces, todas estas cosas hicieron reaccionar a muchas mujeres transversalmente, y que dijeron en contra. Sí, fíjate que otro dato también que es bien interesante dentro de los resultados es que son, si no me equivoco, tres regiones donde el a favor gana, que es en Ñuble, en el Maule y en la Araucanía. En la región metropolitana, el voto del a favor se concentra nuevamente en Lo Barnechea, en Las Condes, en Vitacura, si no me equivoco, en Colina y en San Pedro, acá, en la región metropolitana. Y en todo lo demás, Mira, más allá de, gana lo- el de los encuentro. cálculos politiqueros de Sí, baja monta, lo que liquida a Matei es que perdió en Providencia. exactamente, exactamente. Perdió Perdió en en su su casa, comuna. Ella perdió en su es casa. alcaldesa de Providencia y ahí perdió. ¿Sí? Y están calladitos Codina y está calladito el de la Florida, porque también Que perdieron. ambos perdieron también, y Están perdieron calladitos, con un porcentaje muy alto. claro. Y Y Kast está golpeado porque se le dividió el Partido Republicano y más o claro, menos el cálculo es que ahí se le fueron entre 6 a 7 puntos. Ojo, sí, sí, 6 a 7 puntos. sí, Y eso es real, ¿ah? Yo no estoy hablando de sí. ficción. No, O sea, visto en la votación del barrio alto, se identifica no, más o menos eso, y sí, a nivel eso quiere decir de otros lados no saben. que si los republicanos como de la carrera, la niña esta, La Tere Marinkovic, Marino, sí. Marinovich, perdón, el Rojo Edwards y varios más, Ujú, hubieran votado y hubieran hecho campaña a favor, porque hay varios más, ujú, habría ujú. sido bastante más corta la diferencia, 6 puntos menos. Claro, Estaríamos hablando de 6 puntos menos. Entonces, hay cosas que hay que tener en cuenta y en consideración al análisis del resultado. Yo me acuerdo, mira, Omar, me acuerdo que una vez nosotros cuando la izquierda, me refiero a la izquierda, encabezada por sí, Gladys, la izquierda,
que resistía después de los 90, que se estaba rearticulando y que producto de todo aquello estamos donde estamos hoy, porque no es de la nada. Si alguien me dice que es de la nada o si cree que solo esto es producto de una política de estos últimos años, pucha máquina, estamos recontra mal. Por eso es que estamos a veces donde estamos, por eso. Por la falta de historicidad en la dialéctica, la historia y la construcción de correlaciones de fuerza te hace pagar caro. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Por qué digo esto? Porque nosotros me acuerdo que tuvimos un resultado electoral tremendamente importante para el momento que vivíamos con el MIDA, que sacamos Sí, 7,5% si yo no me equivoco. sí, Estábamos fascinados y muy contentos, imagínate 7,5, sí, 7 y tal por ciento de votación nacional. Bueno, hicimos el análisis concreto de la votación. 3 puntos de esa votación venían del pacto electoral que hicimos en Iquique con Soria. Y la gente de Soria votó por el MIDA. Sin exacto. esa votación, el MIDA habría sacado 3 puntos menos. ¿Sabes lo que ocurrió? ¿Cuál fue el impacto de ese resultado? Pinochet, sin pedir cita con Elwin, fue a La Moneda y le dijo, presidente, y esto lo digo, en algún momento hasta lo voy a escribir, le dijo, presidente, esta democracia, porque él hablaba de democracia, pues si él era Claro. comandante en jefe, no la hicimos para esto. O sea, le hizo una amenaza política directa, directa, porque se alarmaron. Entonces, yo creo que los resultados electorales hay que evaluarlos en su mérito, no hay que pasarse películas, hay que evaluarlos en su mérito. Aquí en el resultado electoral también hay gente que votó en contra porque creía que votaba en contra de todo, en contra de nuestro gobierno, en contra de Boris, en Exactamente, contra de los partidos, en contra de todo, exactamente, en contra de todo. Por eso de yo creo, todo. Juan Andrés, que no se puede hacer la lectura, por ejemplo, de tratar de hacer una comparación de lo que fue el sí y el no, porque creo que hoy día no es el tiempo político de eso, es otro tiempo político. De acuerdo, de acuerdo. Esas comparaciones son un poquito antojadizas, Sí, un sí, sí, poquito antojadizas. sí, Ahora, que la derecha tiene una votación histórica, claro que la tiene. sí, Si por sabes supuesto. dónde se mueve del punto de vista político, dónde se mueve el péndulo, es en el centro, y es la, entre comillas, izquierda, ahí se mueve. Ahora, explícate eso, porque ocurre de que, a ver, Jorge Chausson, el senador del PPD que fue ministro de Allende y después fue ahora eh, fue senador del PPD en el norte, Ujú. ya me voy a acordar el apellido, Flores, 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 claro. Son gente Fernando, que se sí, pasó de frentón sí, a la derecha, sí, sí. terminaron trabajando con la derecha. Lo mismo que este personaje corrupto, Hermosilla, sí, Hermosilla efectivamente. Ujú. Fue comunista, trabajó en la Vicaría de la Solidaridad, pero se pasó entero, pues. De los 90 en adelante Claro. entró a la UDI y de ahí no salió más. Como otros transparentaron su posición, como Jimena Rincón, Bueno, como muchos sectores pero es que ¿sabes lo que tirando a la pasa? Que derecha y la DC, ¿no? no reconocer eso, Omar, es súper complicado porque tú te podías encontrar con situaciones muy complejas. Por ejemplo, Adolfo Saldívar. Adolfo Saldívar fue presidente de la democracia cristiana. Sí, pues, Presidente de la democracia sí, cristiana. Y Adolfo Saldívar fue embajador en Argentina del gobierno de Piñera, sí es. hasta un tiempo atrás. Jaime También Rabinet, Jaime Rabinet, ministro de Defensa del gobierno de Piñera. claro, El que fue candidato presidencial proviene de la DC, claro. fue candidato presidencial de la derecha. Sí. Entonces, el corrimiento es ese. Entonces, yo diría que, ¿por qué esos análisis no se hacen con el rigor? Yo creo que porque hay una suerte de intento, de tratar de incidir sobre la base de inventar análisis de cierta coherencia para tratar yo no sé de dónde supuestos analistas dicen, no, si aquí ganó el centro. Yo creo que Aquí esto no ocurrió eso. fueron derrotados los grandes proyectos polarizantes. Yo creo que no es que sea más sencillo que eso, es más directo.
y tiene que ver, insisto, vuelvo a lo mismo, con necesidades urgentes de la población que no se están considerando hace rato. Hace rato. No enganchan estrictamente con esto del centro, que el polo de aquí, que el polo de allá. No, Eso no, es no. puro noventero, eso es pura gente noventera que anda dándole al cuento de una manera bastante poco relevante, desde mi punto de vista. Mira, nosotros en la campaña, ¿qué es lo que hicimos? Tratamos de despercudirnos de todo esto. Y por eso la campaña fue como fue. Y por eso tiene el resultado que tiene, si no, no lo habría tenido. Sí, sí. Entonces, que por favor se reconozca esto, a lo menos una mínima consideración, que se reconozca esto. Porque yo veo que ya se empiezan las subidas de No, por impresionante. supuesto, eso es como no reconocer que todo lo que está ocurriendo hoy día tiene el contexto del 18 de octubre y que el contexto del 18 de octubre no es gratuito, no es porque sí, Para nada. no es porque un día Yo se le ocurrió a un grupo de gente llegar y salir y el resulta otro que después día vienen Michelle y queman Bachelet, algo y todo fue claro, solamente la quema. el otro día Michelle Bachelet en una entrevista a la CNN decía algo muy, muy importante. Decía, a mí me llamó Piñera y me dijo, voy a reponer el proyecto de constitución que usted desarrolló en su gobierno. Y la respuesta de ella fue, no, ya pasó la vieja, ya no es el tiempo. Aquí el tiempo es de una asamblea constituyente. Y yo no creo que Michelle Bachelet esté en un polo, como dicen algunos de los ¿Sí? extremos. Le escuchaba a varios de su sector o de nuestro sector que los polos. No creo, ¿No? para nada. Yo creo que ella lo que dijo fue algo súper real, certero, válido, conectado con una mayoría ciudadana. Eso es. ¿Sí? Pero parece que cuesta tanto que ese tipo de cosas se asuman. Cuesta harto. Ojalá que se asuman, Omar, porque lo que se juega es mucho, en poco Sí, tiempo. no, mira, yo lo que veo nomás que cada, el proceso de canalización en el fondo del conflicto que se llevó a cabo a través de estos procesos políticos, finalmente quedan en una situación, ¿no es cierto?, de profunda incertidumbre. Y en donde, claro, se cierran porque ya eh, evidentemente que el proceso, por decirlo así, el proceso destituyente por parte de la ciudadanía ya no se da en el núcleo que era el 18 de octubre. Hoy día se da de otro modo, adquiere otras formas, lo hemos dicho en otro programa, adquiere otras formas, otros estilos, adquiere, ¿no es cierto?, incluso el carácter de la votación que tiene hoy. Incluso Así ese es. carácter también lo adquiere. Y eso también hay que hacer una lectura de eso. Y por eso no es tan fácil, ¿no es cierto?, el sentido de la apropiación de algunas cosas. Por eso no es tan sencillo. No es tan sencillo, sino que hay que hacer más bien, ¿no es cierto?, un análisis bastante más profundo y, como dices tú, un ejercicio, ¿no es cierto?, de cierta modestia y de cierta cercanía que hay que tenerla. Eso es lo que yo creo que hay que buscar, ¿no? Es el momento de eso. Tenemos la oportunidad de eso. Ojalá que Tenemos, así sea. ojalá, ojalá, Que así sea. ojalá que así sea. Mira, por ahí puede que esté el título de este. Ojalá que así sea. Por ahí puede ser. Ojalá. Así podemos titular hoy día. Oye, Juan Sí. Andrés, bueno, para ir cerrando, ¿no es cierto? Un poemilla. eh, bueno, volvamos al arte poética, a esta forma, ¿no es cierto?, en la que uno se define dentro de lo literario. Tarde o temprano, la trama nos traiciona y el oficio queda trunco, boquiabierto. Las palabras, fundamentalmente, pierden peso, como una nota de jazz o un pase lanzado entre líneas a a un espíritu extenuado. Así nomás. Gracias, Logramos el Omar. pase entre, mira, ahora se me ocurrió, logramos el pase entre líneas. Entre líneas. Hubo el Gracias, pase Omar. entre líneas en el minuto 90. Muchas gracias, Omar. Ya pues, que estén muy bien. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.